En cualquier momento del día, un avión puede estar volando en algún lugar del mundo. Los conceptos trigonométricos como la ley de senos y cosenos pueden ayudar a los pilotos a volar un avión hasta su destino. La navegación es la ciencia de dirigir una nave y determina su posición, curso y la distancia recorrida. Los navegantes deben asegurarse de evitar colisionar, de conservar el combustible y de cumplir con los horarios. Esto es muy importante a la hora de operar un avión. Los pilotos dependen de los instrumentos del GPS, ya que le proporcionan información sobre su orientación. Estas herramientas determinan la posición de los aviones sobre la Tierra y los ayudan a seguir el trayecto hasta su destino. Sin embargo, aún con sistemas de navegación sofisticados, los aviones suelen desviarse de su curso. El clima es un factor a tomar en cuenta. Los vientos fuertes podrían hacer que el avión pierda su curso. Veamos cómo la trigonometría puede utilizarse para mantener un avión en curso. Si la ruta que va desde el punto de partida hasta el destino es una línea recta y el avión vira su curso, podemos armar un triángulo. Ahora bien, debemos pensar en lo siguiente. ¿A cuántos kilómetros se encuentra el avión de su destino? ¿Y en qué ángulo el piloto debe girar para alcanzar su destino? Primero, comenzaremos buscando la distancia hasta su destino, o B. Podemos usar la ley de cosenos para encontrar la distancia de un lado del triángulo si conocemos los valores del ángulo opuesto y de los otros dos lados. Para encontrar B, necesitamos saber la distancia de la ruta de viaje, A. ¿Qué tan lejos viajó el avión hacia la nueva dirección? C. ¿Y a qué distancia y ángulo voló fuera de su curso? Ángulo B. Supongamos que la distancia desde el punto de partida B hasta el destino C era la ruta del vuelo planeado de 1.600 kilómetros. Sin embargo, el avión viró su curso 15 grados durante 30 minutos mientras volaba a una velocidad de 966 kilómetros por hora. Por lo tanto, si el avión voló a 966 km por hora durante media hora, la distancia de C es de 484 kilómetros. Ya tenemos la longitud de dos lados del triángulo y del ángulo del lado opuesto B. Si usamos la ley de cosenos, podemos insertar los valores en la ecuación b al cuadrado es igual a a al cuadrado más c al cuadrado menos 2ac por el coseno de b. Usen una calculadora para corroborar que b al cuadrado es igual a aproximadamente 821.480.7. Por lo tanto, el avión está a aproximadamente 1.150.5 kilómetros de su destino. Ahora que conocemos a qué distancia está el avión del punto C, podemos buscar la medida del ángulo en el que debe girar para llegar allí. Para encontrar este ángulo Z, primero debemos buscar la medida del ángulo A. Para encontrar el valor de los lados o ángulos en cualquier triángulo, podemos usar la ley de senos, que establece que los lados de un triángulo son proporcionales a los lados de sus ángulos opuestos. Al conocer la longitud de todos los lados y del ángulo B, podemos usar la ecuación seno de A sobre A es igual al seno de B sobre B. Luego de reemplazar los valores en la ecuación, podemos multiplicar ambos lados por 1600 y simplificar para ver que el seno de A es aproximadamente igual a 0.3622. Con una calculadora podemos ver que el seno inverso de 0.3622 es de 21 grados. Sin embargo, si miramos nuestro triángulo, veremos que el ángulo A parece ser mucho más amplio que 21 grados. Esto se debe a que la función del seno genera el valor de 0.3622 en dos lugares diferentes de una curva sinusoidal, a 21 grados y a 180 menos 21 o 159 grados. Así es como la medida del ángulo A es de alrededor 159 grados. Si el ángulo A es de 159 grados, entonces Z es de 180 menos 159 grados, lo que da como resultado 21 grados. Por lo tanto, para que el avión regrese a su destino original, debe viajar 1150.5 kilómetros, luego de girar aproximadamente 21 grados.
podemos ver que la navegación aérea permite que los pilotos transporten pasajeros hasta un destino de forma segura, rápida y adecuada. Y gracias a la trigonometría, los navegantes tienen un método confiable para seguir su curso. ¿Lo sabían? Los aviones comerciales Boeing 747 ya han trasladado a más de 3.000 millones y medio de personas alrededor del mundo. Tienen registrados más de 35.000 millones de kilómetros, que equivalen casi a la misma distancia de 74.000 viajes a la Luna ida y vuelta. Seguir un trayecto de un lugar a otro puede ser muy simple gracias a la tecnología del GPS. El concepto de cómo funciona puede entenderse con solo mirar algunos conceptos trigonométricos útiles. Estamos siempre en constante movimiento, ya sea por tierra, aire o mar, es importante saber dónde estamos. Podemos obtener esta información con precisión y eficacia gracias al Sistema de Posicionamiento Global o GPS. El GPS es un sistema de navegación por satélite usado para determinar un lugar específico, prácticamente en cualquier lugar del mundo. Ubicado a más de 19.300 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, 24 satélites envían señales a los receptores del GPS de los barcos, buques, aviones, autos, ambulancias y a los aparatos portátiles que usan los excursionistas y los que transitan lugares descampados. Observen cómo la trigonometría nos ayuda a explicar el concepto de la forma en la cual funciona el GPS. Primero usaremos el principio de triangulación para ayudar a un conductor a viajar desde Los Ángeles, California, hasta la ciudad de Nueva York. La triangulación es un método trigonométrico que mide la distancia hasta un punto usando los ángulos conocidos y las longitudes de los lados de un triángulo. Supongamos que un satélite se encuentra a 19.311 kilómetros del punto A, que representa Los Ángeles, y a 20.117 kilómetros del punto B o Nueva York. Si el ángulo formado por el triángulo es de 13 grados, ¿cómo nos ayuda la triangulación a encontrar la distancia entre las dos ciudades? Un método es a través de la ley de cosenos. Cuando conocemos dos lados del triángulo A y B y su ángulo respectivo Z, podemos usar la ley de cosenos para encontrar el tercer lado C. En nuestro ejemplo, C es la distancia entre Los Ángeles y Nueva York. Si incluimos los valores en la ecuación, vemos que C al cuadrado es igual a 20.117 al cuadrado más 19.311 al cuadrado menos 2 por 20.117 por 19.311 por el coseno de 13 grados. Es decir, C al cuadrado es igual a 12.776.550 kilómetros. Entonces, la ley de cosenos nos dice que la distancia desde Los Ángeles a Nueva York es de 4.535 kilómetros. Este ejemplo solo nos sirve para explicar los conceptos de cómo funciona el GPS, ya que los receptores no miden ángulos, sino que miden la duración de las señales del satélite que se utilizan para calcular distancias. Cuando el receptor obtiene las distancias de al menos 3 satélites diferentes, las mismas se trifurcan para determinar la posición del receptor. La trilateración es el método para localizar el receptor, utilizando distancias ya medidas desde 3 satélites hasta ese receptor. Observemos la forma en que funciona. Se mide la distancia de kilómetros R1 desde un satélite hasta el receptor. Esto significa que la ubicación posible del receptor puede ser en cualquier punto de la esfera, con un radio de kilómetros R1 que rodee el satélite. Desde un segundo satélite se mide una distancia de R2 kilómetros hasta el receptor. Ya que se sabe que el receptor se encuentra a R1 kilómetros del primer satélite y a R2 kilómetros del segundo satélite, en algún lugar de la figura construida por la intersección de las dos esferas se forma un círculo. Por último, desde un tercer satélite se mide una distancia de R3 kilómetros hasta el receptor. Así, el receptor está a R1 kilómetros del primer satélite, a R2 kilómetros del segundo y a R3 kilómetros del tercer satélite. Por lo tanto, un receptor debe estar situado en un punto de la superficie de la Tierra donde las esferas de los 3 satélites se cruzan. Debido a los complejos cálculos y a las inexactitudes de la trilateración, el GPS es eficiente solo hasta cierto punto. Hoy,
La mayoría de los receptores pueden fijar un punto dentro de los 10 metros en cuestión de segundos, lo que prueba que no importa el lugar donde uno esté, no se puede escapar de las matemáticas.